A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Hubo una pareja de astrólogos que al parecer no pudieron nunca leer bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia y al poco tiempo ellos decidieron ser felices para siempre, es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias y cada centavo que conseguía su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conocería más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito, poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevó a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba desapareciendo un día como hoy, 22 de noviembre de 1916, cuando apenas tenía 40 años. Pero a pesar de su silencio y su ausencia, todos los lectores del mundo le seguiremos agradeciendo su vida de búsqueda y de lucha, su indeclinable confianza en un futuro más brillante y cada una de sus obras literarias. Las principales noticias del día. Titulares. Ronda de negociación comercial entre Corea y Ecuador se efectúa en Quito. Organizaciones sociales hablan de eventual movilización por condonación de deudas. La Armada investiga a 4 personas por fusiles robados en la base de San Eduardo. Gobierno instaló en las cárceles un sistema de inteligencia artificial y reconocimiento facial. En el segmento de opinión, todos a trabajar en equipo. En política internacional, un sueño lejano. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Mi poder en la Constitución. Talía Flores, El Mundial del Desierto y la Gloria de Ener Valencia. Noticias del día. Ronda de negociación comercial entre Corea y Ecuador se efectúa en Quito. La octava ronda de negociaciones del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea se lleva a cabo en Quito. Esta actividad se enmarca en la agenda de apertura comercial que tiene prevista Ecuador. La inauguración del evento fue el 21 de noviembre del 2022. Esta estuvo presidida por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, y el embajador de la República de Corea en Ecuador, Bong-Wook Ko. En los últimos 6 años, las negociaciones comerciales con el país asiático se habían estancado. Prado exaltó que ahora se están encaminando. A partir del nuevo acercamiento que se hizo a inicios del 2022, se han cerrado 5 capítulos del acuerdo y se espera alcanzar avances sustanciales durante la presente ronda de negociaciones. Actualmente hay un avance del 50%, dijo Prado. Por su lado, el embajador Bong-Wook Ko señaló la complementariedad de ambas economías en el intercambio comercial. Agregó que el SECA constituye un hito estratégico que permitirá contribuir a la provisión de productos ecuatorianos de gran calidad al mercado coreano. Además, facilitará el acceso a tecnología e innovación de Corea para Ecuador.
En lo que respecta a la relación bilateral comercial, Corea fue el destino número 18 de las exportaciones ecuatorianas no petroleras en 2021. Estas alcanzaron un valor de 124.7 millones de dólares. Asimismo, ocupó la posición 20 con respecto a las exportaciones agrícolas y pesqueras con un valor de 96.5 millones de dólares. Organizaciones sociales hablan de una eventual movilización por la condonación de deudas. La Confederación de Nacionalidades de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y la Plataforma por la Condonación de las Deudas de Agricultores, Artesanos y Emprendedores anunciaron este martes 22 de noviembre de 2022 su postura por la falta del decreto sobre condonación de deudas. Los dirigentes hablaron de medidas de hecho para próximos días. El lunes 21 de noviembre se realizó una asamblea regional en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Los asistentes ratificaron su pedido al gobierno para que suscriba el decreto ejecutivo que condona las deudas de hasta $10.000 en las entidades financieras del sector público. También resolvieron realizar acciones de manera sorpresiva en diferentes sectores de la costa, en forma pacífica, respetando bienes públicos, privados y amparados en la Constitución. César Pérez, coordinador general de la plataforma, explica que las organizaciones esperan el decreto de la condonación desde noviembre del 2021. El representante considera que el gobierno está incumpliendo el artículo 196 de la Ley Orgánica de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena son las provincias en donde se desarrollarían estas acciones. No existen mayores detalles por tratarse de un plan sorpresivo. De ahí, no se reveló la fecha de la próxima acción ni del paro regional. La Armada investiga a 4 personas por fusiles robados del avance San Eduardo. El comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, Eduardo Mindiola Rodríguez, explicó este 21 de noviembre del 2022 que entre 3 y 4 personas están siendo investigadas por el robo de 12 fusiles tipo AK-47 de la base San Eduardo, ubicada en la avenida Barcelona, Guayaquil. Según indicó el uniformado, los investigados son los encargados de custodiar el sector donde se almacena el armamento. Sobre el descubrimiento del robo, Mindiola indicó que constataron la pérdida de los fusiles en una inspección rutinaria a la bodega donde almacenan 2.000 unidades más de este armamento. La última inspección que se hizo a dicho espacio fue hace 4 meses. Además indicó que este armamento no es utilizado en ninguna operación del Cuerpo de Infantería de Marina porque hay la disposición de no poder ser empleados. Sin explicar por qué guardan fusiles que no tienen ningún uso para la institución, indicó que el armamento no está obsoleto y que las municiones, también embodegadas, para este tipo de arma están completas. Reveló que no tienen conocimiento de que las armas robadas hayan sido utilizadas en algún crimen y que tampoco la Policía Nacional ha informado que conozca de alguna relación entre una muerte violenta y el armamento sustraído. El gobierno instaló en las cárceles un sistema de inteligencia artificial y reconocimiento facial. El presidente Guillermo Lasso informó brevemente este martes que en las 36 cárceles del país se instaló un nuevo sistema de control y monitoreo. En un corto mensaje publicado en redes sociales, el mandatario explicó que cuenta con tecnología de inteligencia artificial y reconocimiento facial. Actuaremos de manera inmediata ante cualquier disturbio, aseguró Lasso, quien verificó el funcionamiento del sistema en las instalaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Para el nuevo sistema se invirtieron $1.2 millones, dio a conocer la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Se habilitaron 2 centros de mando y control que estarían en Quito y Guayaquil y entrarían en operación desde el 1 de diciembre. Desde el 23 de febrero de 2021 en Ecuador se han registrado 11 masacres carcelarias que han dejado 412 víctimas en 6 prisiones de 5 ciudades del país. El último incidente ocurrió el 18 de noviembre de 2022 en la cárcel del Inca en Quito, donde 10 internos fueron asesinados en un segundo motín registrado en la capital desde que se desató la crisis. Todas las muertes en las cárceles del país están relacionadas a las guerras entre bandas delictivas. Entrevista del día.
La mañana de este martes, María Brown Pérez, ministra de Educación, en Radio Sucesos, habló sobre el Plan Escuela Segura. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, tenemos mucho interés en conocer cómo va a funcionar este plan de escuelas seguras, cómo está funcionando, cómo se está implementando y cómo esto protege a los estudiantes, sobre todo en las provincias que, bueno, afrontan problemas de inseguridad, como son Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas. Efectivamente, hace algunos días presentamos conjuntamente con el ministro del Interior un componente más de este Plan Nacional de Mi Escuela Segura. Mi Escuela Segura tiene dos pilares. Tiene un pilar que tiene que ver con la prevención de riesgos causados por desastres naturales, que, bueno, todos conocemos y hemos visto cómo en el sistema educativo se ha trabajado en los protocolos de actuación en caso de un sismo, en caso de un tsunami, cómo debemos trabajar. Y un segundo pilar, que es este que ahora lo estamos fortaleciendo conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, que es aquel que aborda los riesgos antrópicos, los riesgos causados por los seres humanos. Y allí está también la seguridad física y los riesgos psicosociales, que están íntimamente relacionados. En cuanto a riesgos psicosociales, el rol principal lo lleva el Ministerio de Educación en la prevención de estos riesgos psicosociales con sus organismos especializados, y allí trabajamos temas fundamentales como la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar, violencia basada en género, trabajo infantil, el consumo de sustancias ilegales, etcétera. Todos estos elementos que también de alguna manera se entrelazan con la seguridad física, que es lo que planteamos con el Ministerio del Interior. En este eje en este pilar de seguridad física que tiene este rol fundamental el Ministerio del Interior, tenemos 5 ejes de actuación. Uno que tiene que ver con la articulación, precisamente definir cuál es el rol de los distintos actores de la Policía Nacional, pero también de los docentes, de los directivos, de los padres de familia, de la comunidad en su conjunto, para que todos sepamos, a través de un protocolo de actuación, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer cada uno de nosotros y qué no debemos hacer, que a veces con las mejores intenciones nosotros pensamos que puede ser positivo y en lugar de aportar podríamos estar generándonos un mayor problema. O en este sentido también saber cómo articular de manera más inmediata con la Policía Nacional. Un segundo eje que es la acción preventiva, y aquí estamos hablando de promover espacios para la construcción de acuerdos, la conformación también de un plan de riesgos que incorpore los riesgos físicos de nuestra institución educativa. Los planes de riesgos son fundamentales en las instituciones, pero que también sepamos abordar estos otros riesgos psicosociales y de seguridad y saber identificarlos y trabajar en acciones preventivas. Allí también hay un rol importante del Ministerio de Educación en cuanto a su trabajo en infraestructura. El trabajo de inversión en infraestructura física contribuye a la seguridad de los estudiantes. Un tercer eje es la sensibilización, y allí es precisamente cómo trabajamos en este plan para sensibilización de los riesgos psicosociales y prevención de los riesgos psicosociales en el Sistema Nacional de Educación. Un cuarto eje de atención y servicio, que es precisamente mejorar la cultura de denuncia, en este caso a través del 1-800 delito, pero también a través de los canales directos que la institución educativa ahora tiene con los distritos educativos y a su vez los distritos educativos con la Policía Nacional, para poder identificar y alertar sobre estos casos con mayor celeridad. Y en un quinto eje, el eje educomunicativo, en donde trabajamos el contenido de campañas educomunicacionales y la difusión de este plan, precisamente que es tan importante. Ahora, hablando sobre la violencia, la narcoviolencia que ha extorsionado a centros educativos, que ha asaltado a los estudiantes, ¿esto cómo se resuelve de manera inmediata, ministra? ¿Cómo ha dado frutos este plan que ya se lo está implementando? Y bueno, ¿qué expectativa se tiene también para que los estudiantes, en lugar de dejarse atemorizar por estas situaciones que se vivieron, sobre todo a inicios de este mes con estos atentados y que obligó a muchas instituciones educativas a regresar a las clases virtuales, bueno, ¿cómo hacer para que ya esto sea un tema del pasado y que los estudiantes puedan acudir seguros a las escuelas y confiados en que esto no va a volver a pasar? Creo que es importante mencionar que dentro de este plan
hemos identificado, o la Policía Nacional ha elaborado un indicador, un índice compuesto de los riesgos de las instituciones educativas, y se ha identificado un poco más de 200 instituciones que están en mayor vulnerabilidad. Estos son 9 en Cañar, 59 solamente en la ciudad de Guayaquil, 18 en El Oro, 8 en Esmeraldas, 27 en los demás cantones de Guayas, 3 en Los Ríos, 3 en Santo Domingo, 5 en Sucumbíos, 46 en el Distrito Metropolitano de Quito, 24 en Manabí. Como ustedes ven, no solamente se trata de las 3 provincias que tienen un estado de excepción, sino que se trata de provincias en donde también se presentan altos índices de violencia en ciertos cantones o en ciertos circuitos. Estos tienen que ver con, sí, hechos delictivos en las inmediaciones de las instituciones educativas, pero también para identificar estos predios se tomó en consideración los índices de, por ejemplo, temas de salud mental que pasan los propios jóvenes y estudiantes en edad escolar, temas que tienen que ver con el consumo y el uso de sustancias ilícitas. Es decir, es un índice que se compone de riesgos psicosociales y también de riesgos a la seguridad física. Y allí tenemos 2.000 efectivos de la policía que han sido destinados específica y exclusivamente para esta tarea de hacer un patrullaje. Esto no significa que vamos a tener a los policías apostados en la puerta de las instituciones educativas durante todo el día. Esto quiere decir que hay una articulación directa y cercana que, además, incluso por temas de seguridad, van a rotar y están haciendo patrullajes, y esto nos permite responder de manera más oportuna, y también es un elemento que ayuda a disuadir el delito en estos espacios. Esto mejora sin duda la seguridad de estos espacios, pero también debemos estar conscientes de que el sistema educativo es un reflejo de lo que sucede en la sociedad en su conjunto, y que los temas de violencia no van a desaparecer con la implementación de un plan de un día para el otro. Esto es un ejercicio sostenido que aporta sin duda el plan. Esto no hay duda. El tener un protocolo de actuación y de articulación con la policía es esencial, pero que también debemos abordarlo de manera integral. Pero cómo nosotros también hacemos desde cada uno desde nuestros espacios un ejercicio de desnaturalización de la violencia, cómo nosotros en nuestros entornos cercanos lo denunciamos, levantamos la voz cuando vemos un hecho violento cercano a nosotros, cuando una persona conocida es violenta con alguien más, violencia basada en género, violencia intrafamiliar. ¿Qué hacemos cuando nosotros conocemos a alguien que ha incurrido en un acto delictivo? ¿Nosotros actuamos o nos hacemos de la vista gorda? Desde el punto de vista del uso de las redes sociales y el rol importantísimo que tienen los medios de comunicación, ¿cómo comunicamos estos hechos? Hacemos denuncias de manera formal, y allí el fortalecimiento de la cultura de la denuncia es esencial. Muchas veces las denuncias se receptan solamente por publicaciones en redes sociales y no por las vías oficiales. Por eso es importante también que la comunidad sepa que denunciar tampoco es tan complicado. Es una llamada telefónica, 1-800 delito es el número para receptar denuncias de la policía, y muchas veces no se reciben estas denuncias de manera formal, y esto impide que se puedan hacer también algunos procesos de investigación. Por su parte, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en Radio Sucesos esta mañana habló sobre la inseguridad en el país y las acciones de la Asamblea Nacional. Escuchemos la nota. Bueno, ¿cuál es su evaluación respecto a la situación de inseguridad de todos los proyectos que están en la Asamblea, que el gobierno ha mencionado? Son 30 proyectos represados, y las propuestas que están también en marcha, y las recomendaciones que se hicieron desde su comisión y la Asamblea hace un año para luchar contra la crisis carcelaria que hasta ahora pues nos tiene en vilo. Efectivamente, el tema de seguridad sigue siendo la prioridad al interior de la Asamblea, y también sigue siendo la máxima preocupación de los ecuatorianos. Usted ha mencionado las palabras del ministro de Gobierno representando al Ejecutivo respecto a un comentario de que están 30 proyectos de seguridad rezagados, o dando a entender que están abandonados. Es una lástima, porque cuando les invitamos a trabajar, no vienen a trabajar.
cuando les invitamos a realizar las mesas técnicas para procesar las leyes de seguridad que estamos trabajando, no vienen. Esta comisión es la comisión a nivel de toda la asamblea que más ha sesionado. Mañana tenemos, si no me equivoco, la sesión número 188 de largo, siendo la comisión más productiva. Dar a entender a la ciudadanía que hay un abandono de las leyes es inaudito. Ni siquiera sabe el ministro de Gobierno cuántas leyes hay. En una entrevista inicial dijo que 18, ahora menciona 30. Es inaudito. Estamos procesando de manera simultánea 26 proyectos de ley. Algunos, como por ejemplo, la ley del uso legítimo de la fuerza, ya está vigente y fue un gran aporte al país. Permitió que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a las cárceles, situación que nunca antes en la historia se había dado, logrando requisar armas al interior de estos espacios. También tiene que entrar ya en vigencia, luego de la revisión del presidente, la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Está en trámite para segundo debate la Ley de Desarrollo Fronterizo para desarrollar nuestras fronteras y que tengan un mayor control, que es por donde entran las drogas, las armas, los materiales ilegales como explosivos, municiones. Y para terminar esta parte quiero comentarle que en el mes de diciembre tenemos previsto ya entregar para el segundo debate la ley de seguridad privada. Hay 70,000 guardias de seguridad privadas activos, más que policías, y queremos que ellos sean un aliado con la Policía Nacional para prevenir el delito, para disuadir al delito. Otra ley que también estará lista en segundo debate en el mes de diciembre es la de gestión de riesgos, que es una ley que va a salvar vidas frente a los desastres, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas que suceden en nuestro país. Y una tercera ley que estará lista para el segundo debate, es decir, la etapa final, es una ley que reforma varios cuerpos legales vinculados al tema de las cárceles, vinculados al hacinamiento y vinculados al Código Orgánico Integral Penal. Y usted lo anticipó, el día de mañana vamos a abocar conocimiento respecto a la ley de Javier Jurado, que quiere reemplazar a la ley actual referente al tema de armas, producción, comercialización, control, y también se va a abocar conocimiento a un proyecto de ley de Esteban Torres respecto a varias reformas en este mismo tema a varios cuerpos legales. Perdóneme, si eso no es trabajar, el señor ministro de Gobierno, ¿qué espera? Yo estoy sorprendido porque cuando les pedimos a ellos que nos hagan aporte a todas estas leyes que he mencionado, no nos llega una coma, no nos llega un artículo de propuesta. Es fácil tratar de desviar la atención culpando a otra institución para ocultar sus ineficiencias. Y solo para terminar, esperamos que en el mes de enero podamos presentar para el primer debate un proyecto de ley sumamente importante, que es la ley de inteligencia y contrainteligencia, que va a ser un aporte significativo a las instituciones que llevan adelante esta labor. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado
durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Esta semana arranca con ganas de trabajar, con alegría, con felicidad, luego del triunfo de la selección ecuatoriana frente a Qatar en el partido inaugural. Se habla de que es la primera vez en decenas de años que la selección visitante gana al dueño de casa en un partido inaugural. Pienso que esto nos ha traído felicidad a los ecuatorianos, hay mucho festejo, mucha alegría, pero esa misma alegría y festejo y ese trabajo de equipo de la selección debe representarse en el Ecuador entero. Trabajemos con ganas, estamos ya en el penúltimo mes del año, a mes y medio de cambiar de año al 2023, pongamos nuestro mejor esfuerzo para salir adelante, sacar adelante al país, lograr consensos, lograr acuerdos, dejar de esas peleas inútiles y también dar paso a que reine el espacio del diálogo, busquemos seguridad, busquemos tranquilidad, busquemos generar más trabajo. Indudablemente la selección de fútbol con su triunfo nos trae alegrías. Indudablemente el Mundial de Fútbol ha generado cambios económicos. Hay muchas personas que venden camisetas, que venden equipos deportivos y este momento ha sido el mejor momento del año en ventas. De igual manera en tema de televisiones y otros artefactos. Así es que pongamos ese impulso no solamente para festejar la selección, sino para decir somos orgullosamente ecuatorianos y el país tiene que salir adelante, el país tiene que avanzar, el país tiene que encontrar diálogo, tiene que encontrar consensos, tenemos que luchar todos contra ese cáncer horroroso que nos corroe llamado corrupción. Así es que vamos adelante, éxitos a la selección, felicitaciones a quienes están en Qatar y dennos ese aliento, pero también dennos ese ejemplo de trabajo en equipo, de unidad, de liderazgo del técnico Alfaro para conseguir objetivos que todos los ecuatorianos tenemos. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Catey. Un sueño lejano. Allá en los albores del siglo XII, tras siglos de disensiones y luchas dinásticas, el Dar al-Islam, la comunidad de los fieles que se había constituido alrededor del legado del profeta Mahoma, se hallaba en su peor momento a pesar de sus impresionantes logros durante los primeros siglos de su fulgurante carrera que había llevado el mensaje del profeta con las armas para la conquista espiritual y física de grandes extensiones y de diferentes pueblos y culturas. Ese fue el momento en que el Papa Urbano II escogió para lanzar lo que se conocerá como la Primera Cruzada, para tomar el control de la Tierra Santa, en especial de la ciudad de Jerusalén, sagrada para cristianos, judíos y musulmanes, cuyo acceso se había tornado cada vez más difícil y peligroso para los peregrinos cristianos que ansiaban poder pisar las tierras que Jesús había hollado y orar por la salvación de sus almas allá donde él había orado. Con el fervor de los conversos recientes, una nueva variedad de creyentes, los turcos, se habían vuelto dominantes en el mundo islámico tras abandonar su papel de mercenarios al servicio de las diversas facciones árabes litigantes y convertirse en los gobernantes ellos mismos, aunque fuera para continuar en las mismas luchas entre sí. Para demostrar su celo religioso, la histórica política de libre acceso, con las limitaciones que cabría esperarse a los santos lugares al tratarse de gentes pertenecientes a alguno de los pueblos del libro, cristianos y judíos,
dejó de aplicarse, volviéndose muy difícil y peligrosa la peregrinación. Con el peligroso combustible de una fe a la que se agitó y exaltó hasta el fanatismo, una parte importante de lo que más tarde será conocido como Europa, en ese momento una aspiracional república cristiana, se moviliza en torno al mensaje papal y por los más diversos medios y caminos busca llegar a Tierra Santa para recuperarla de manos de los infieles. Sorprendentemente, dadas las muy graves limitaciones logísticas que deben afrontar, los guerreros cristianos logran unos éxitos notables, conquistando Jerusalén tras un baño de sangre, así como varias ciudades en la costa mediterránea, que lograrán sostener precariamente durante 100 años, hasta el aparecimiento de un gran líder en el mundo islámico que logra unificarlo para dirigirlo a la expulsión de los cristianos de la Tierra Santa. Se trata de un notable guerrero, epítome del caballero, como lo reconocen sus propios enemigos, muchos de los cuales lo admiran por sus virtudes marciales y morales. Se trata de Salah al-Din, a quien los cristianos pasan a llamar Saladín. No es un príncipe árabe, menos aún turco o persa, que eran los grupos dominantes en el Islam del Oriente Medio, pues provenía de una etnia que se había establecido en las tierras altas entre las actuales Irak e Irán y entre la Siria y la Turquía actuales, que establecía sus orígenes en las tribus medas que conformaron el imperio persa original. Se trata, como habrán ya deducido, del pueblo kurdo, hoy repartido entre Turquía, Irán, Irak, Siria y Azerbaiyán. Un pueblo con su identidad cultural propia, una lengua común, con diferencias dialectales e incluso conservando en un entorno hostil su antigua religión, el yazidismo, entre una parte de su población. Jenofonte, gran historiador griego, nos habla ya de su presencia en Anatolia en el siglo IV a.C. Se trata de la más importante minoría étnica en Oriente Medio que carece de un Estado que la integre, pese a que, en el Tratado de Sèvres tras la Primera Guerra Mundial, entre los países aliados a los que los kurdos apoyaron contra el Imperio Otomano, quedó reconocida la independencia de un Estado kurdo que debía constituirse tras el tratado, cosa que jamás se concretó. Ese sueño de la independencia kurda se lo ve cada día más lejano a pesar de la absoluta razón y justicia que lo respalda. Como grupo perseguido y segregado, viven en Turquía de 15 a 20 millones de kurdos, un quinto de la población del país. En Irán, de 10 a 12 millones, o sea, el 15%. En Irak, 8 millones, el 18%. Y en Siria, 3.5 millones para el mismo 18%. Reunidos en un solo estado, hablaríamos de casi 40 millones de habitantes, el doble de Siria, mayor que Irak y la mitad de Turquía e Irán. En cada uno de esos países han sido o son perseguidos y segregados. En Siria se los despojó de su condición de ciudadanos desde 1962. En Irak, Saddam Hussein desató una feroz represión contra el pueblo kurdo que culminó en una acción de guerra química en Jalabaja que se saldó con más de 5.000 muertos tan solo en ese ataque. Eso explica el enorme coraje del pueblo kurdo cuando el surgimiento del Estado Islámico, que los puso muy alto en su lista de exterminio, ya que el genocidio del ex dictador iraquí no progresó por su caída. Han sido los únicos que le pusieron el pecho a las balas y a la barbarie de ISIS, mientras las tropas iraquíes o sirias salían corriendo o a unirse con los fanáticos, y los comerciantes turcos le compraban al Estado Islámico el petróleo que extraían del norte iraquí. Hoy, ese sueño de un Kurdistán que agrupe al pueblo kurdo dentro de los lineamientos del Tratado de Sèvres no es más que un sueño cada día más lejano.
la represión que la teocracia iraní ha desatado en las zonas de mayoría kurda tras las protestas por el asesinato a manos de la policía de la moral de la joven kurda Mahsa Amini no conoce ya límites, con el uso de armas pesadas por parte de las SS de los clérigos, los llamados guardianes de la revolución. Los muertos se cuentan ya por centenares y se habla de casi 17.000 presos en las infames cárceles iraníes, donde según múltiples testimonios, los muy morales guardianes practican de manera sistemática la violación de mujeres y hombres como castigo e intimidación. Por su parte, tras acusar a los kurdos de un atentado en Estambul, otro fundamentalista, el presidente turco Erdogan, ya en plena campaña electoral para 2023, además de los ataques aéreos y artilleros contra territorios de mayoría kurda en su propio país y en el norte de Siria e Irak, anuncia ya, sin mayor empacho, próximas acciones que incluirán seguramente operaciones terrestres que poco o ningún reclamo tendrán en esos países. El pueblo kurdo está atrapado entre las tenazas de regímenes para los que ellos son un estorbo, a la espera de otro genocidio que acabe lo que Saddam no pudo. Nuestros vocingleros defensores de soberanías y de derechos humanos convenientemente callados. Si no son de los suyos, que se aguanten nomás. Muchas gracias. Editorial. Mi poder en la Constitución, artículo de Simón Espinosa Cordero. Muchos años se debatió si la leyenda abordada en la banda presidencial, mi poder en la Constitución, debería ser reemplazada por mi poder es la Constitución. La primera equivale a mi poder reside en la Constitución y la segunda, leída con un cambio del sujeto gramatical, la Constitución es mi poder. Lo dice todo. ¿Por qué el señor presidente Guillermo Lasso ha convocado al pueblo a un referendo para modificar la actual Constitución? Porque si no se modifica el papel de seguridad interna para las Fuerzas Armadas, no va a ganar la guerra contra el crimen internacional que nos tiene cual conejillos de indias. Además, mi poder es la Constitución, la del 2008, no le permite recibir el auxilio de los Estados Unidos en el cual tanto confía. La Constitución de 1998 salvaría al señor Lasso de estos impedimentos, más aún volvería a regir la ley como marco de conducta para todos. Hoy por hoy, y pese a la buena voluntad no ilustrada del señor presidente, gobierna con una Constitución hecha para que el crimen quede impune. Y esta es una de las razones válidas para que el primer mandatario sea una contradicción viviente. En nuestra historia republicana pocas veces el lema y la banda han tenido significado e ido juntos. Ahondando en lo dicho, desde el año 2008 se ha creado y diseñado el mecanismo más perverso entre el gobierno y Constitución. La de Montecristi es además una blasfemia, un papelote dicho y hecho a imagen y semejanza de una narcorrevolución totalitaria que cartelizó la política y la administración del Estado. Una imagen de libertinaje moral en la que la Constitución ha sido el alma y el gobierno el cuerpo de un monstruo sin límites que no ha dejado delito alguno por cometer y ni un solo pecado capital sin expiar. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. En suma, es un absurdo que el señor Guillermo Lasso, sabiendo bien lo que dice el lema que luce en su banda presidencial, haya cimentado su poder en tan criminal Constitución y quiera lavar la sangre por ella derramada con cambios que no tocan la estructura del sistema. El futuro del país queda hipotecado por tiempo indefinido a una manada penitenciaria de narcopolíticos, como el mismo presidente los identifica. ¿Habrá tiempo para rectificaciones? Artículo de Simón Espinosa Cordero. El Mundial del Desierto y la gloria de Ener Valencia. Talía Flores, primicias.
El exótico derroche de arte y arquitectura del estadio Al Bayt, que se asemeja a una tienda nómada en medio del desierto, y el simbolismo por la presencia de la realeza y el liderazgo catarí en los graderíos, no evitaron que el equipo anfitrión del Mundial cayera ante un rival venido de los Andes, de la mano de un jugador que derrochó talento para convertir 2 goles certeros y dar un viraje a la historia del balompié en la apertura de la cita ecuménica. En el Valencia fulminó en 30 minutos el récord que ha durado 92 años desde Uruguay 1930, que había impuesto que el país anfitrión se alzara con la victoria en el partido inaugural del Mundial de Fútbol. A sus 33 años, Enner es hoy una estrella fulgurante, cuyo nombre ha copado los titulares de los medios de todo el mundo y ha sido tendencia en las redes, donde han elogiado su genio deportivo. Atrás quedó su historia de carencias cuando de chico ordeñaba vacas y vendía leche para sustentarse en su San Lorenzo natal. El domingo 20 de noviembre de 2022, el esmeraldeño, que juega en el Fenerbahce de Estambul, Turquía, fue letal para las aspiraciones cataríes y pródigo para dar gloria a Ecuador en la mayor vitrina planetaria estimada en miles de millones de televidentes en todos los rincones del orbe. Este Mundial del Desierto, el primero en un país árabe del Golfo Pérsico, tiene nombre propio de referencia, el de un ecuatoriano que convirtió 2 goles en el partido inicial. El triunfo inapelable del Atrit es una bocanada de oxígeno para un país atormentado por la violencia callejera y por la política rastrera. La alegría de la gente, expresada en las calles y en todos los rincones del Ecuador, refleja la emoción por la victoria y el anhelo íntimo por cambiar la mirada colectiva hacia lo positivo. Para los cataríes, en cambio, fue un golpe contundente que los llevó a pasar de la emoción de haber organizado un mundial al desencanto por la derrota. Con escasa tradición futbolera, no pudieron soportar el resultado, por lo que miles vaciaron amplias zonas del estadio tras el primer tiempo. Qatar, país de mayoría musulmana, con 3 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto per cápita de $70.000 anuales, habría invertido 220.000 millones de dólares en este mundial. No exento de polémica, intrigas y denuncias, Qatar consiguió ser la sede del Mundial de Fútbol, desafiando a la naturaleza y rompiendo esquemas. Sendas investigaciones atraparon a los dirigentes del deporte en el escándalo llamado FIFA Gate. Se destapó el horror que había detrás de la ilusión de la gente y que venía de años atrás para asignar como sedes del Mundial a Rusia y a Qatar, pero también por supuestos sobornos por derechos de transmisión y auspicios. Cambiar la tradicional fecha de la cita del Mundial del verano occidental y pasarla a noviembre, cuando las temperaturas son menos cálidas que el resto del año, fue una concesión, mientras ha faltado coraje para imponer que se respeten valores como el de las libertades, los derechos humanos y el derecho al trabajo en condiciones apropiadas. Con inversiones que rayan en la fábula y una estrategia comunicacional de quilates, Qatar ha logrado posesionarse como el país del fútbol. Es financista del Paris Saint-Germain y de otros equipos, y su influencia geopolítica es hoy evidente. Doha, su capital, es el epicentro de las grandes inversiones, pero también de una vasta cultura de la mano de Yaqesa Mossad bin Nasser al-Misnet, madre del emir, que también suele ejercer como primera dama, aunque últimamente Hayawer, la esposa de Tamim, ha acompañado al emir al exterior. Con una distancia galáctica de la opulencia catarí, Ecuador es parte importante del fútbol mundial, deporte que los expertos consideran generaría a nivel global un equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Que Ecuador esté en la cita más apetecida del globo en 2022 es obra del profesor Gustavo Alfaro, quien hizo realidad el sueño de 18 millones de ecuatorianos. Certero en sus decisiones, muchas veces polémica, su valor ha admirado desde su talante para empoderar a los muchachos, a quienes habla de dignidad, hasta su identificación con una bandera y un escudo que no es el suyo. Alfaro es un conductor excepcional y su liderazgo es incontrastable. Conoce a sus pupilos dentro y fuera de la cancha, como futbolistas y como seres humanos. La magia del fútbol ha envuelto a los ecuatorianos en la piel de la selección, por lo que todos vestimos hoy la misma camiseta y tenemos un mismo ideal. La huella identitaria de un país en el fútbol es innegable, es un hecho social reconocido y apreciado. Nadie duda que en la cancha hay arte, sincronía, táctica, técnica, estrategia, intuición, desafío, miedo, dolor y gloria.
tan parecido a la vida misma. De allí debe provenir la pasión que provoca un cotejo. En un mundo en guerra, una pausa deportiva es saludable. En un país atormentado como Ecuador, un prodigio. El Mundial en Oriente Medio dejará nuevas estrellas. Mientras asoman en el firmamento deportivo, hay que disfrutar del triunfo alcanzado por la Tri en la apertura del Mundial del Desierto en Qatar, con el partido épico de Ener Valencia, que alcanzó la gloria y ha hecho historia. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Aumenta a 252 el número de muertos por el terremoto en Indonesia. Los equipos de rescate en Indonesia siguen buscando sobrevivientes del fuerte terremoto que sacudió la provincia de Java Occidental. Hasta el momento se calcula que el sismo de 5,6 de magnitud dejó alrededor de 400 heridos, decenas de desaparecidos y un poco más de 100 muertos. Se llegó a informar de 162 víctimas mortales. Sin embargo, las autoridades de Indonesia han rebajado el cómputo por falta de verificación de los decesos. Sin embargo, alertan que el número podría aumentar en las próximas horas, debido a los corrimientos de tierra que se suceden tras el temblor. Hasta la mañana de este martes se registraron 118 réplicas. La población está aterrorizada. Estaba llorando cuando comenzó. Después saqué a mi marido y a mis hijos. Si no los sacaba, podríamos haber sido víctimas. La casa temblaba como si estuviera bailando. Los hospitales están colapsados de heridos y muchos de ellos han tenido que ser atendidos en el exterior de los centros. Indonesia afronta una emergencia colosal, con cientos de casas destruidas y más de 7.000 desplazados. Los sismos son frecuentes en el país asiático, que se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. El cantautor cubano Pablo Milanés muere en Madrid a los 79 años. El cantautor cubano Pablo Milanés ha fallecido este lunes a los 79 años de edad en un hospital de la ciudad de Madrid, debido al empeoramiento de diversas afecciones que le aquejaban desde hacía décadas. Milanés fue una de las voces más reconocidas de la música cubana y fue el fundador y artífice del movimiento de la Nueva Trova, sonido que deslumbró al mundo en la década de los 70. Fue autor de clásicos como Yolanda o Ámame como soy, entre otros, que le valieron su puesto en la lista de los grandes cantautores de la lengua española. Su talento para la interpretación siempre estuvo amenazado por los diferentes problemas de salud que sufrió a lo largo de su vida, pero Milanés siempre se impuso ante las adversidades y hasta sus últimos días persistió su voluntad de seguir creando música. Sus más de 400 canciones trascendieron edades y fronteras en toda Iberoamérica. Más migrantes nicaragüenses llegan a Nueva York. En medio de un frío intenso y apenas con una capa de ropa, esta pareja de nicaragüenses acaba de llegar a la ciudad de Nueva York. Llegamos ayer y no tenemos nada de ropa, no tenemos nada. Huyendo de su país, se enfrentaron a muchos peligros para llegar a Estados Unidos y viajaron en el conocido como el Tren de la Muerte. Que yo nunca en mi vida había montado un tren, peormente que tenerme que bajar lo más rápido que se pudiera del tren, así fuera corriendo o no fuera corriendo. Ya en la frontera y luego de ser liberados por Migración de México, cruzaron el río Bravo sin saber nadar. Me decía el muchacho, lo único que por donde te vas a pasar es hondo, me decía. Y yo, ay, no importa, yo veré qué hago, pero gracias a Dios, a la hora que pasamos el río, el agua me llegaba hasta acá, arribita de la cintura. No, y las corrientes pues no se sentían, o tal vez mi mismo nervio. La experiencia que ahora le saca lágrimas es algo que no quiere volver a repetir. ¿Lo volverías a hacer? No. Y yo tenía pensado traerme a mi hija. Ay, pero con todo lo que va a hacer, no. Ambos buscarán abrigos para el invierno mientras preparan su solicitud de asilo. Es muy complicado satisfacer los requisitos legales para obtenerlo. Pues una de mis metas también es trabajar para poder ayudar a mi mamá en Nicaragua. Igual comprar una vivienda. Desde el 12 de octubre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a deportar a México a los migrantes venezolanos que lleguen de manera irregular y desde entonces ha aumentado el flujo de nicaragüenses hacia el interior del país. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La OCDE prevé que el Producto Interno Bruto bajará 1 punto en el 2023 y sitúa el control de la inflación como prioridad. La OCDE prevé que el PIB de 2023 bajará 1 punto. La estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala nubarrones para la economía mundial. Según la OCDE, el crecimiento del Producto Interior Bruto mundial se va a ralentizar seriamente al pasar del 3,1% de este año al 2,2% el año que viene. Se prevé que el crecimiento del PIB de la zona euro y de Estados Unidos se reducirá al 0,5%. El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, aseguró que ante la guerra de Rusia en Ucrania como principal factor de desaceleración, hay que oponer la cooperación internacional. El mundo se enfrenta a importantes vientos de cara y a importantes riesgos en el horizonte. En este entorno tan desafiante debemos afrontar la crisis con respuestas bien diseñadas, así como con la cooperación internacional para superar esta difícil situación y allanar el camino hacia un futuro mejor. La inflación persistentemente alta está arrastrando a las economías de todo el mundo. Su efecto solo se irá debilitando muy gradualmente. En la zona euro se considera que la inflación del año que viene disminuirá hasta el 6,8% desde el máximo de este año. Se prevé una mayor relajación en 2024. El economista jefe de la OCDE, Álvaro Santos Pereira, ve una inflación afianzada. Las presiones inflacionistas se han intensificado realmente y se han vuelto mucho más penetrantes. Así que la inflación se ha afianzado, se ha intensificado, pero también se ha generalizado. La OCDE espera que el Banco Central Europeo mantendrá tipos de interés elevados para combatir la inflación, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos provocados por la invasión de Rusia en Ucrania. Entiende que las economías seguirán siendo vulnerables a nuevas perturbaciones e incluso a una profundización de la crisis energética. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.